amigos, soy Óscar Sande y esta es la tercera parte de dificultades en el aprendizaje de nuestros niños o de nuestros hijos. En programas anteriores hemos podido empezar a discernir partes de los contribuyentes que puedan tener una influencia en el porqué de que ciertos niños tengan problemas a la hora de recibir la información, a la hora de procesar la información y a la hora de expresar esa información de una manera efectiva y correcta. El sistema límbico está diseñado para recibir información positiva o, por el contrario, información en la cual la memoria esté establecida de una forma que le sirva a este niño a la hora de la supervivencia o de su protección. Por ejemplo, cuando un niño pone una aguja dentro de un enchufe y recibe una carga eléctrica, el sistema límbico entiende que ese impulso entiende el impulso y lo asocia con dolor y esto no me gustó y eso hace daño. ¿Por qué? Porque está diseñando una estrategia para proteger a ese niño de que lo repita, para que ese niño no repita ese mismo impulso. Entonces, desde ese punto de vista, esa electricidad que el niño ha recibido es un impulso negativo, sin embargo, ha sido interpretado desde el punto de vista límbico de una forma adecuada. No de una forma errónea. Si bien el impulso ha sido negativo, la interpretación del sistema límbico es positiva. El problema radica cuando el impulso es negativo y la interpretación también es negativa o errónea. Por ejemplo, un niño que su sistema límbico haya interpretado que el hecho de que fue puesto en una incubadora fue un síntoma o una señal de abandono, sin entender que en realidad su mamá nunca quiso que el niño fuera puesto en la incubadora, o un niño que ha tenido que ser puesto a través de un número de operaciones después del parto, no era la intención de los papás. Sin embargo, el sistema límbico está interpretando ese impulso negativo de una manera negativa. Y esa manera negativa, de una u otra manera, va a influenciar a la hora de que ese niño aprenda en su desarrollo. En este programa de hoy vamos a dedicar un tiempo específico a lo que llamamos reflejos primitivos. Pero antes déjenme recordarles que la serie en realidad está simplemente diseñada para compartir información con usted, no para en realidad prescribir qué tiene que hacer. En realidad es más que nada una manera de darle esperanza a aquellos padres que están teniendo dificultades por las dificultades de aprendizaje de sus hijos y no saben por dónde empezar para poder ayudar a su hijo en su desarrollo y hacerlo de la mejor manera posible. Hay muchos que se frustran y están poniendo mucha presión incluso en sus matrimonios. Es curioso, por ejemplo, donde vivo en Australia, no es extraño ver cómo mamás vienen con sus niños a la consulta y el papá nunca viene. En muchos de esos casos porque el papá no está presente. Es curioso ver cómo, por ejemplo, niños que han sido diagnosticados dentro del espectro de autismo están viviendo con su mamá y el papá no está en la casa. Y es una consecuencia directa al hecho de que el papá no podía, digamos, soportar o no tenía las herramientas para saber cómo actuar con esa situación en la cual su hijo tiene problemas con el aprendizaje. Me da mucha tristeza de ver esta situación bastante a menudo, en la cual la mamá acaba con la carga completa de tener que apoyar al niño que tiene problemas con el aprendizaje y al mismo tiempo de la carga en sí de llevar a un niño sin las herramientas para aprender y sin ella misma tener los recursos
tanto intelectuales como económicos, como sociales, etcétera, para poder ser de apoyo. Me pone triste el ver a tantos y tantos hombres que actúan más bien de una manera infantil y no como hombres cuando abandonan a una esposa o a una mujer con un hijo que también es suyo. Es una tristeza y simplemente nos indica un poquitito más lo débil del ser humano y tristemente lo débil del hombre moderno. Cuando las cosas se ponen difíciles, salen por la tangente. Cuando las cosas se ponen difíciles, no están ahí para cuando realmente son necesarios. Así que, mira, no sé quién estará escuchando, cuántos de esos padres que han abandonado a esos hijos estarán escuchando estos programas, pero si tú eres uno de ellos, lo único que quiero decirte sería lo siguiente: deja de ser un niño y empieza a ser un hombre, porque tu hijo y tu esposa en realidad te necesitan. Y habiendo yo dicho eso, y sin ponernos tan serios, les recuerdo que esta es nuestra website, newfootsteps.com.au, en el cual, pues, si van ustedes a la sección de español, ahí les indica cómo hacer una cita. Tenemos videoconferencias con diferentes pacientes alrededor del mundo. Así que, bueno, les invito a echar un vistazo a la website y, si lo desean, hacer una cita ya, por supuesto. Bien, los reflejos primitivos. Los reflejos primitivos son inhabilitados por el cerebro durante el desarrollo entre los 6 a 12 meses después del nacimiento y están mediados en el bulbo raquídeo. A través del bulbo raquídeo y parte de la espina dorsal existe una serie de interruptores. Esos interruptores, hay un número de ellos que están encendidos y hay un número de ellos que están apagados. Cuando el bebé está dentro del útero, un número de ellos están encendidos. ¿Por qué? Porque el niñito, el bebé dentro del útero en ese momento no es un ser de raciocinio, no piensa. Es simplemente un ser que está guiado por impulsos o reflejos, por autorreflejos e impulsos. Impulsos de supervivencia que le permiten sobrevivir y le permiten utilizar los mecanismos dentro del ambiente del útero. Cuando el bebé pasa por el canal de nacimiento, esa misma presión del canal de nacimiento está diseñada para hacer lo siguiente: poner esos interruptores que están encendidos y apagarlos, y otros que están apagados, encenderlos. ¿Por qué? Porque el bebé está pasando de una zona a otra. Es una zona de transición de un ambiente en el cual está rodeado del líquido amniótico dentro del útero de la mamá y siendo alimentado a través del cordón umbilical, a una zona en la cual ya está en el exterior y necesita otros métodos para la supervivencia. Entonces, ese proceso de nacimiento hace que ciertos interruptores se apaguen y ahora un nuevo ambiente, otros interruptores se encienden. Por ejemplo, cuando usted ve que un niño ha nacido y usted le empieza a hacer así, le empieza a hacer cariñitos aquí en el moflete, ¿qué hace el bebé? Trata de cogerlo y empieza a chupar el dedo. No es que él sea listo, porque no tiene nada que ver con ser listo, porque el sistema cognitivo, el sistema de raciocinio no está todavía desarrollado en ese bebé. Ese bebé está haciendo ese movimiento simplemente como consecuencia de un autorreflejo, de un reflejo primitivo o de un reflejo que le sirve a él en la supervivencia. Por ejemplo, usted pone un dedito así al bebé y arrima ese dedito, su dedo, a la mano del bebé. Y la mano del bebé coge el dedo. ¡Uy, qué listo es! No tiene nada que ver con listo, porque su sistema cognitivo no está desarrollado. Es un impulso de supervivencia. ¿Ok? Cuando usted coge al bebé y lo empieza
le empieza a mover y su mano empieza a raspar o a rozar esta zona de los riñones. Luego mira el pañal y el pañal está mojado. ¿Por qué? Porque el bebé no tiene continencia, no puede retener, digamos, la orina. ¿Por qué? Porque no tiene un sistema de comprensión desarrollado. Entonces se mueve por impulsos. Entonces, lo que ocurre cuando el papá o la mamá están haciendo así al bebé, están estimulando un reflejo que hace que el niño orine. Pero ¿cuál es el problema? Ahora yo tengo un niño de 9 años, digamos. Digamos que usamos un niño de 9 años o un niño de 10 años. Y se orina a la noche. Ya no es un bebé. Entonces, hay algo que nos está diciendo que hay un reflejo primitivo que pertenece a la época de los primeros 6 a 12 meses. Y al cabo de los 12 meses tiene que estar apagado. Ese interruptor que está encendido desde los 6 a 12 meses, en ese periodo tiene que estar empezando a apagarse. Y hay ciertos reflejos que es hasta los 18 meses y otros hasta los 3 años y medio. Pero resulta que ahora este chico ya no tiene 3 años y medio, tiene 10 años y se orina a la noche. ¿Qué ocurre? Que cuando ese niño se va a la cama, cuando se empieza a dar la vuelta en la cama y durante la noche, mientras está durmiendo, se está moviendo, las sábanas o la manta o el mismo colchón están rozando esta zona. Al rozar esta zona estimula el reflejo o el alto reflejo y el niño orina. Hay ciertos reflejos que no han sido integrados, que no han sido, digamos, la palabra es que no han sido integrados, pero en realidad, para que ustedes lo entiendan, es como que no han sido apagados, siguen encendidos, no han sido apagados, siguen ahí. Por ejemplo, hay ciertos reflejos que nos van a afectar más en el aprendizaje que otros. Pero cuando un niño o una niña y tienen 22 años y cuando quieren ir a acostarse y quieren ir a dormir, hacen esto, ese es un autorreflejo primitivo de bebé que le habilita para sacar la leche de la mamá. No para una persona de 22 años. Es un reflejo que no ha sido apagado, que no ha sido integrado. ¿Okay? Un tiempo atrás estuve en la casa de unos amigos y ellos estaban jugando en un videojuego en la tele. Entonces, estaban jugando en un videojuego de carreras de coches. Estaban ahí los dos, ambos tendrían 40, 45 años. Y iban con estos pequeños volantes e estaban tratando de conducir estos coches. Y hacían lo siguiente. Dígame, ¿qué tiene que ver la lengua y la cabeza con el hecho, si lo que mueve ese coche en el videojuego es el volante, no es la lengua? Hay una conexión en estos momentos entre el movimiento y el hecho de que ellos tienen que... Y estaban los dos, era tan gracioso porque eran gente adulta que estaba tratando de una u otra manera, parecía como que estuvieran tratando de conducir con la lengua. En realidad ellos no lo pueden evitar, es un reflejo. Es un reflejo. Entonces, ¿qué significa esto en relación al aprendizaje? Imaginémonos que la superficie de este mueble, de esta columna, está ardiendo, está súper caliente. Entonces yo estoy hablando así, hablando con usted, y de repente mi mano toca esa columna. En el momento en que mi mano toca esta parte de la columna,
que ya hemos declarado que está al rojo vivo, lo toca, ¿qué hace mi mano? ¡Wow! ¿Eso estaba caliente? El sistema límbico ha recibido una información en la amígdala de emergencia y automáticamente ha generado un reflejo de supervivencia para que yo aparte la mano. Déjeme decirle que cuando estamos hablando de ciertos reflejos tienen que estar integrados o apagados, no todos los reflejos han de ser integrados. Estamos hablando de reflejos primitivos que tienen una fecha de caducidad y es hasta los 3 años y medio. Un gran grupo de ellos en los primeros 6 meses, luego otro grupo más pequeñito en los primeros 12 meses y luego hasta los 3 años y medio son reflejos posturales, de postura, ¿ok? Pero evidentemente, este tipo de reflejo lo quiero toda mi vida. No quiero que ese se integre, porque yo quiero proteger mi mano, ¿ok? No todos los reflejos han de ser integrados o apagados, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Le voy a poner 2 ejemplos, uno de ellos usando la razón. Yo no sé que este mueble está al rojo vivo. Entonces yo pongo mi mano y esto sería si yo utilizara el sistema cognitivo, el sistema de raciocinio. ¡Uf! Sí que está caliente. Me voy a quemar. Mejor quitar la mano para no quemarme. Y he dejado la mano ahí 10 segundos, porque el sistema de raciocinio necesita sentarse y razonar. Evidentemente, sería absurdo que yo estuviera pensando, uy, mejor quitar la mano porque me estoy quemando. En ese momento de emergencia, lo que ocurre en realidad es que el reflejo se superpone a la razón. El reflejo, wow, yo estoy hablando con usted, estoy razonando, y el reflejo se ha superpuesto a la razón. Normalmente, en una situación normal, en una situación tranquila, el raciocinio está por encima del reflejo, instigado por el sistema límbico. Tenemos el raciocinio que está rigiendo al sistema límbico, está rigiendo al sistema de emociones, de emociones y el que rige también, digamos, los reflejos, ¿ok? Estos autorreflejos. En un momento de emergencia como es este, ocurre lo siguiente. El sistema límbico y esos reflejos de supervivencia se activan y se superponen, están por encima de la razón. Por eso yo no estoy pensando si me voy a quemar. Yo quito la mano primero y luego ya pensaré. Pero en principio, lo primero que tengo que hacer es quitar la mano. Yo no involucro mi razón, el reflejo actúa solo. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Cuando hay ciertos reflejos de bebé y de niño pequeño que tendrían que haber sido eliminados o apagados, perdón, esos interruptores tendrían que ser apagados o integrados, ¿ok? Y no lo han hecho. Entonces, lo que sea que cause un impulso para que estos reflejos sean activados, sean digamos, expuestos, siempre que estos reflejos salgan, van a hacer esto. Van a imponer el reflejo por encima de la razón. Si un niño está en esta situación y usted quiere razonar con ese niño, ¿puede? ¿Puede usted razonar con ese niño cuando está superponiendo los reflejos por encima de la razón? No. Entonces usted puede gritar al niño 1000 veces, puede levantar la voz hasta que se caigan las palomas, pero el niño no lo está entendiendo, porque usted no está llegando al sistema de raciocinio del niño. El niño está en un nivel límbico usando simplemente reflejos primitivos que tendrían que haber sido integrados cuando ese niño era bebé y por una razón u otra no han sido integrados.
¿Me sigue? Por ejemplo, vamos a avanzar un poquitito y les voy a mostrar un número de reflejos. Estos reflejos primitivos son necesarios para la supervivencia y el desarrollo en la matriz y en los primeros meses de vida. Aún así, cuanto más sofisticados son los centros del cerebro que empiezan a madurar, estos reflejos primitivos llegan a ser una molestia y tienen que ser abatidos o integrados para un desarrollo de organización neurológica genuina. En otras palabras, los reflejos primitivos tienen que ir quitándose para que un desarrollo neurológico más apto y más racional sea establecido. Cuando eso no ocurre, los reflejos siguen dominando. ¿Ok? Y van a interferir a la hora de la información que tiene que llegar como destinatario al sistema cognitivo y nunca llega allí. Si los reflejos primitivos son retenidos pasado el primer año de vida, pueden interferir con el aprendizaje social, académico y motriz. Incluso en la manera en la que el niño anda. Andando de puntillas. Hay niños que andan de puntillas. Anda bien, no pueden. ¿Por qué? Porque están andando así bajo un reflejo. Usted le está diciendo que ande bien al nivel cognitivo, pero él está siendo regido a través de un reflejo por el nivel límbico. Tenemos el reflejo Moro, reflejo de colocación, reflejo de la marcha, reflejo de búsqueda, reflejo de succión, reflejo de agarre palmar, reflejo de agarre plantar, reflejo tónico del cuello, reflejo de gateo. Hay etapas en las cuales su hijo no ha tenido la oportunidad de integrar ciertos reflejos. Cuando un bebé está en la cuna y usted ve al bebé así, y luego el bebé se da la vuelta, mueve la cabeza así, se le mueven las manos y hace esto. Esta postura, que es muy típica de bebé, es simplemente generada por un reflejo. Y ese reflejo lo que está haciendo es tratando de generar un impulso que es absorbido por el ojo del bebé. Y es para representar distancias. Ahora la mano está aquí y esa mano está más lejos. Cerca, lejos. Está basado en un impulso y en una coordinación de movimiento. Cuando el bebé se pone a cuatro patas y empieza como a balancearse un poquitito, en principio no hay un mecanismo de gateo. Ese mecanismo tiene que ser carvado y creado con un nuevo mapa en el cerebro del bebé. Entonces, en un principio el bebé no sabe hacer esto, poner la mano primero, luego la rodilla, luego la otra mano, luego la rodilla. Eso no está, esa información no está. Esa información es primeramente carvada a través de reflejos. Este movimiento del niño, antes de gatear, es un reflejo. El primer paso es un reflejo. Entonces lo que los reflejos están haciendo, están carvando las carreteras. Para que una vez que las carreteras estén carvadas, estén construidas a base de reflejos, luego a nivel cognitivo, el nivel cognitivo llena esas carreteras. Entonces es cuando ya el bebé que está gateando dice, bueno, ya empieza a determinar, quiero ir de aquí a allí. Y ahora ya usa un nivel cognitivo, no de reflejo, para ir de aquí a allí. Y tú le llamas y él gatea donde tú estás. Ahí ya está utilizando el nivel cognitivo. Ahora lo que está haciendo está llenando esas carreteras que fueron carvadas, que fueron creadas por los reflejos, ahora lo está llenando de nivel cognitivo. Pero si las carreteras no existen, si los reflejos no han sido capaces de ser activados, utilizados y luego desactivados cuando tendrían que haber sido, las carreteras no han sido construidas, la plataforma no existe, no está ahí. Entonces el nivel cognitivo no tiene nada por dónde establecerse, por dónde actuar. Es como tener un
un automóvil de lujo, un Mercedes, comprarse un Mercedes en mitad de los Alpes, sin carreteras. ¿A dónde vas? Tienes un Mercedes, pero no puedes ir a ningún lado. Los reflejos se encargan primeramente de hacer esas autopistas y luego el nivel cognitivo a voluntad las usa a voluntad. Entonces, en la parte 4 vamos a explicar ciertas etapas que si no existen o si han sido interrumpidas, ciertos reflejos no han sido integrados correctamente. Esos reflejos primeramente no han hecho su trabajo y evidentemente después de no haber hecho su trabajo tampoco han sido integrados correctamente. Y eso está afectando a la manera en que cognitivamente o razonalmente ese niño está recibiendo la información, está asimilando la información y está luego comunicando esa misma información después de su proceso de interpretación. Así que nos vemos en la parte 4, ¿ok? Hasta entonces.